si una sugerencia podría dejar para la industria gastronómica sería eso. No escatimemos en que la unión de los 4 factores, que es la experiencia del consumidor, la presentación del platillo, el sabor y el precio, sean en la mejor relación para que el cliente cuando salga diga, este lugar me dio la mejor relación entre precio y valor. La genética, si es ganado cebuino o es ganado europeo, generan mayor o menor cantidad de marmoleo, que eso es lo que buscamos. ¿Qué pasa con lugares tropicales como por ejemplo mismo México, que tenemos el área de Veracruz, Tabasco? Pues difícilmente vas a tener un Angus ahí porque la garrapata, la humedad no te permite que el animal sobreviva, ¿no? Climas tan tropicales, pues no puedes tener un animal europeo. Este episodio es presentado por US Meat Export Federation. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta temporada número 3 y la abrimos de lujo. Primero que nada, agradecer al Hotel Presidente, al Restaurante Chapulín y al chef José Luis Ronquillo por permitirnos estar aquí en este lugar. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Gerardo Rodríguez, bienvenido, director regional de US Meat México, de Centroamérica y República Dominicana, ¿correcto? Correcto, muchísimas Para los gracias. pamboleros con CACAF, ¿no? Haz de cuenta. Exacto. Haz de cuenta. Oye, primeramente, muchas gracias por la invitación y qué honor arrancar esta tercera temporada siendo parte de Claro este que inicio sí. de esta temporada. Y más sabiendo que tu agenda es muy apretada. No, hombre, siempre bueno para los amigos. Así. Ya dinos la verdad, veniste directamente a Vengo nada más a esta entrevista a la ya. plática Y de paso un foro y de paso más cosas. Bueno, pero la parte importante, la parte medular siempre es poder estar con los amigos y compartir aquí esta plática. Pues muchas gracias, pues bienvenido a Paladares y Relatos. Y pues comencemos. Primero, ¿cuáles son tus principales desafíos en tu puesto y en tu día a día? ¿Cuáles son mis principales desafíos? Bueno, yo creo que este año ha sido, todos los días hay un desafío nuevo, depende cómo amanezcan los aranceles y dónde van a haber aperturas y cierres de mercado. Pero yo creo que a final de cuentas, en lo general, dejando un poquito el tema tan de moda que a lo mejor al ratito platicaremos del Claro, tema sí. arancelario, del día a día, los retos, yo creo que pues hay muchos y a final de cuentas tenemos que ver que la parte medular es el consumo de carne, tanto de res como de cerdo en México, cordero, los consumos per cápita, los canales de distribución, los abastecimientos. Creo que cada uno de esos conceptos y cada uno de esos canales conlleva un reto distinto. En el caso del canal de hoteles y restaurantes, sabemos todos que fue un sector, un canal, pues de los más golpeados durante el COVID y hemos visto una recuperación. En algunas subcanales más rápido esta recuperación que en otros. Otros han caído quizá en un valle y se han estandarizado, otros han quizá hasta caído de alguna manera. Entonces, es adaptarnos a ver las tendencias del mercado, cómo se van moviendo los canales y los subcanales para tratar, a final de cuentas, de cómo complementar. Siempre ese es el objetivo, poder complementar y ser una alternativa más para el consumidor final. ¿Y qué exactamente es lo que hace US Meat y lo que sería más fácil, como ustedes también lo explican, qué no hace? Pues si quieres arranco por el que no hace. Y el que no hacemos es no vendemos carne. No somos un ente certificador tampoco. Lo que sí hacemos es, primeramente somos un vínculo entre las empresas americanas que exportan el producto cárnico a México y Centroamérica y República Dominicana, lo exportan y hacemos ese enlace entre los exportadores y los importadores, de alguna manera para que siempre tengan pues todas las opciones de oferta que puedan existir. Una vez que el producto ya está en México, también apoyamos con la parte de que el producto entre al país, todas las cuestiones sanitarias, asesorías, todo el conocimiento del proceso para la importación. Ya una vez que el producto está en México, es donde empieza la parte de promoción. Y hay una promoción técnica y una promoción de marketing. Promoción técnica o el marketing técnico que le llamamos nosotros es desde la parte de educativa, capacitación, quizá estamos muy vinculados también con la parte de innovación y desarrollo de nuevos productos,
Y ya después viene la parte de la promoción en sí, es decir, cómo podemos generar esa venta adicional y cómo podemos hacer, lo más importante, la recurrencia en la compra del producto cárnico. ¿Y qué tan complicado ha sido para ustedes que esta industria entienda exactamente lo que sí hacen y lo que no hacen ustedes? Pues tenemos desde el 91 aquí en México y seguimos todavía batallando un poquito porque la gente todavía percibe que nosotros vendemos carne o somos un ente certificador. Entonces, pero creo que a final de cuentas la industria y la gente ya va entendiendo un poquito cada vez más cuál es la función de una organización sin fines de lucro, a final de cuentas, que es más que todo apoyar en la promoción, más que la venta. ¿Cómo consideras que ha cambiado la difusión de información o el conocimiento del mexicano sobre el consumo de carne? No, hombre, la verdad esa pregunta yo creo que nos va a llevar un buen rato, pero a final de cuentas yo ya tengo rato aquí trabajando en US Meat y he visto una transición de cómo se ha movido esa búsqueda de información, primeramente, y esa forma de difundir el conocimiento en la gente, de ser quizá principalmente una forma escrita. Hoy pasamos prácticamente a casi todo digital, en donde el COVID, en ese aspecto, por ejemplo, ayudó mucho a que la gente y el consumidor buscara información, porque no había nada más que hacer, bueno, en el caso del norte del país, nos la pasamos todos los días haciendo carne asada, no había nada más que hacer. Entonces la gente fue agarrando y preparando y haciendo nuevas técnicas de cocción y se metió a los ahumados y se metió a hacer marinados. Entonces, hoy, ya que regresamos a una normalidad, tenemos a un consumidor más consciente, más conocedor de la consistencia, de las calidades y de todos los atributos de la carne. ¿Y cómo crees que... Es que a veces pareciera que la industria cree que está compitiendo, ¿no? ¿Cuál es mejor, si la carne de Estados Unidos o la de México? Pero realmente no... ¿Son más aliados que competidores? ¿Lo consideras tú así? ¿O? Yo creo que somos complementando, o sea, complementamos un mercado. Yo, en lo personal, vengo de una familia ganadera en el norte del país. He estado muy vinculado en la parte productiva desde chico, siempre estuve en la parte productiva y he visto cómo esa industria ganadera en México ha crecido y ha evolucionado y ha mejorado y ha tenido más rendimientos y productividad, optimizaciones en la parte de producción de kilo, en la conversión alimenticia, en fin, creo que México hemos hecho un papel muy importante en los últimos años. Me ha tocado ver producto cárnico mexicano en otras partes del mundo y como mexicano digo, qué gran orgullo ver a México representado con estas empresas y con estos productos de muy buena calidad. ¿Qué pasa? Bueno, hay ciertos productos de un valor determinado que se exportan de México hacia el mundo y otros productos que se importan para complementar la demanda. O sea, vamos a llamar que las reses tienen un número determinado de piernas, que es lo que más se consume, en este caso pulpas, pulpa negra, pulpa blanca, pulpa bola, y tienen mucha demanda y bueno, pues no se alcanza con la producción que se tiene de esos productos específicos y es lo que se está complementando, ¿no? Y por ejemplo, nosotros traemos mucha carne de Estados Unidos, ¿no? Como cortes y todo, pero también México exporta, pero ganado en pie, ¿no? ¿Podrías explicar un poco esa parte y cómo nos beneficiamos mutuamente en eso? Un poquito de las dos. México exporta ganado en pie, sí, siendo Estados Unidos su principal cliente. Digo, ahí en pie nos referimos la canal completa, ¿no? ¿O cómo lo definirías? No, qué buen tema. En pie es becerro vivo. Ok. Es el becerrito joven, se exporta a Estados Unidos. Allá se engorda, se procesa y se vende, ¿ok? Pero la exportación, o sea, el origen de ese becerrito, animal en pie, es de origen mexicano. Okay. Ese es uno, el más grande, vamos a llamarlo así. Sin embargo, también tenemos la parte productiva de exportación de carne, de cortes primarios, de México hacia Estados Unidos y hacia Asia, también principalmente Japón, donde ha habido esas exportaciones a sus mercados.
Hoy en día, al momento que estamos haciendo esta grabación de esta plática, tenemos un detalle, un problemita que ha suscitado en los últimos meses, que no fue de México, fue un problema que viene un poquito más del sur de México, originario en Panamá, y fue nuevamente el problema del gusano barrenador. Te iba a preguntar de ese Y también. del gusano barrenador, que es un problema que México ya lo tenía resuelto desde hace 30 años. Bueno, ¿Pero qué es resurge. exactamente? O qué, para los que no... El problema es cuando el animal tiene una herida o está recién nacido en el ombligo, se le pega una mosca y esa mosca deja un huevecillo y ese huevecillo se convierte en un gusano y ese gusano, vamos a llamar que se empieza a comer la carne, Sí. vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces, pues es muy fácil la propagación de esto y es a través de la mosca. Entonces, todo inicia en Panamá porque en Panamá se tenía un centro, o se tiene un centro de desarrollo de la generación de mosca estéril, para que esa mosca no siga poniendo huevecillos, ¿no? Ese problema o ese gusanito que se hace, ese gusano que es el gusano barrenador, es muy fácil la propagación a través de la mosca. Y es algo que no quieres tener en la producción de tus inventarios. Lamentablemente, la fácil propagación del norte de Panamá se cruza con ganado que se exporta de Panamá a Costa Rica. Costa Rica adquiere el problema y después de Costa Rica se va a Nicaragua. Nicaragua es el mayor productor y el mayor exportador de ganado o de carne de res en la región centroamericana. Entonces, la abundancia de ganado en la región hizo muy fácil la propagación en Nicaragua. Ya después se nos sigue moviendo al norte, se corre a Honduras, llega a El Salvador, termina en Guatemala. Y la verdad, la frontera mexicana con Guatemala, pues hubo cierta porosidad, por llamarlo de alguna manera, Sí. y se infiltró y llegó un caso aislado primeramente de gusano barrenador, pero la noticia al decirse que hubo un caso en México, automáticamente Estados Unidos cerró la frontera. Sí. Y eso ha causado que desde entonces el producto, las exportaciones de México en ganado, en becerros hacia Estados Unidos se haya detenido. Tiene un costo, es un costo altísimo, Sí. porque pues hay un precio de venta pues más favorable en la exportación de ganado en pie que no se está dando. Entonces ese ganado, la parte buena es que ese ganado se queda en México y ahora hay más producto mexicano disponible. Sí. ¿Sí? Entonces, creo que como disponibilidad de producto mexicano nos conviene. Sí, al ganadero le conviene, no tanto, porque está dejando de vender a un precio premium en la exportación. Sin embargo, en la carne de cortes primarios se sigue exportando, ¿no?, a todo el país, a Estados Unidos principalmente, y mucho, por ejemplo, para la costa oeste, California. Me ha tocado ir a plantas, por increíble que parezca, a plantas procesadoras de carne en Las Vegas, que son las plantas que ellos compran la carne, los cortes primarios en Las Vegas y hacen porciones y empaques y demás, y son los que surten a todos los hoteles. Y donde te puedo decir que el 90% de los almacenes de estas plantas en Las Vegas es de producto mexicano. Sí. Está bien interesante ese rollo. ¿Y cómo evitar lo del gusano? ¿O crees que va a pasar? ¿Ha pasado mucho? Pues mira, lo que ¿Cómo pasa, lo detectan también? Sí, este problema se radicó en México a principios de los 90s. Fíjate, entonces hoy tenemos en el campo mexicano gente que nunca había vivido una situación del gusano barrenador. Quizá la generación anterior a ellos Sí. son los que habían estado lidiando con erradicar todo este problema, pero hoy nos toca participar a US Meat en conjunto con los diferentes organismos mexicanos en cómo podemos apoyar y aportar las partes de cursos educativos hacia el ganadero para evitar
la propagación de esto. Creo que hay mucha información que se puede dar, además de la generación de mosca estéril, para que la mosca ya no se siga reproduciendo. Me explico, cada vez existen menos moscas, pero son dos cosas: moscas, la generación de moscas estéril, y la capacitación hacia el productor ganadero, que sepa cómo los cuidados que debe de tener cuando hay alguna herida, cómo debe de verificar que no vaya a haber moscas o la generación del gusano barrenador, ¿no? Nos va a llevar tiempo, puede ser que nos lleve tiempo, especialmente llegar a alcanzar a ese pequeño productor que tiene 10, 15 vacas, que a veces es un poquito más difícil alcanzar a llegar a esos lugares y donde se podría generar el problema del gusano barrenador, pero estamos haciendo todos los esfuerzos entre todos, porque esto no es de un país. Claro. Esto es de todos. O sea, si le afecta a uno, le afecta a todos. Lo mismo, por ejemplo, lo está pasando en el caso de la otra especie del cerdo, en la fiebre porcina africana. Hoy hay un problema de fiebre porcina africana, que ahí se te muere el cerdo en la parte productiva, y lo que no quieres es que se te propague, porque es una enfermedad muy contagiosa también. Hoy se tiene contenido en República Dominicana, porque ahí está el problema, pero nada más está en República Dominicana. Entonces, todos los países que estamos en Centroamérica, en México, Estados Unidos y todos, tenemos que tener mucho cuidado en cómo tratamos esta situación, porque no queremos una propagación. Entonces, México, Estados Unidos y Centroamérica tenemos reuniones frecuentes para ver cómo vamos a evitar una posible propagación del caso de la fiebre porcina africana. Oye, por ejemplo, de las becerros que comentas que exportan o que vende el ganadero De México a Estados Unidos, digamos, ¿por qué no en México, si ya tienen ese animal, por qué no aquí lo crían, aquí hacen todo para vender aquí los cortes? Es donde estamos llegando, es lo que está sucediendo. Ese ganado que se estaba exportando, ya no se está exportando, se está quedando en México y se está sacrificando en México, y se venden los cortes en México, o se está buscando el crecimiento en la exportación de carne hacia Estados Unidos. El problema es que es en el animal en vivo, cuando tengo el problema del gusano barrenador. Ya la carne ya no hay problema. Entonces, se está buscando que se engorde en México, se procese en México, y las piezas primarias son las que se van a exportar a Estados Unidos o Asia. Entonces, de los dos tipos de exportaciones, de ganado en pie, que es el ganado vivo, o de piezas primarias, va a tender a crecer más la parte de exportación de piezas primarias por este. Mientras se autoriza. De hecho, ya estamos casi en la búsqueda de la apertura nuevamente del mercado de Estados Unidos, pero va a entrar, vamos a regresar en la exportación de una manera distinta. Van a ser solamente 2 puertos de salida, uno está en Chihuahua y el otro está en Sonora. Son puertos de alguna manera pequeños, que normalmente no son los habituales, pero son pequeños porque hay corrales en donde el ganado que se va a exportar va a estar en cuarentena previo a la exportación. Entonces, para tener un control pequeño, como un programa piloto, vamos a llamarlo de alguna manera, y de ahí van a estar en cuarentenados el ganado en pie, y luego ya se exporta a Estados Unidos. Vamos a empezar poco a poco. O sea, puede pasar, digo, ajeno a lo del gusano, normalmente si yo consumo un corte americano en algún restaurante, es probable que ese corte viniera de un becerro nacido en México, ¿no? Puede ser que el pasaporte original haya sido mexicano, puede ser. Exactamente. Muy bien. Dentro de lo que mencionas de la información, difusión de información dentro de México, a pesar de que ustedes promuevan también toda la carne americana, pues obviamente al ser mexicanos y al ser una empresa que radica en México, pues también ciertas de sus funciones, o quiero pensar de su interés, también es mejorar ciertas cosas en el país, no solo fomentar todo lo de Estados Unidos, ¿no? Y ha habido campañas que han hecho, por ejemplo, cuando cortas en algunos restaurantes, si compras un corte, estás apoyando para un árbol en los Dinamos o en el Ajusco, me parece. Claro. Ciertos de ese tipo de cosas han hecho para ayudar también a México. No solo es
todo solo Estados Unidos y la carne de Estados Unidos, también hay mucho que hacen dentro de este país. Una de las cosas que creo que tenemos muy claro entre todo el equipo que estamos en US Meat, esto no es arroparnos en una bandera, cualquiera que sea. Claro. Creo que tenemos que entender que lo que vamos a buscar nosotros, digo, lógicamente sí, la naturaleza de nuestra organización es la promoción de carne americana, pero tenemos que entender que estamos aquí para crecer en el conocimiento, crecer en el mercado, crecer en las nuevas oportunidades de México, y lo que quisiéramos es que el consumo per cápita, que es lo más importante, el consumo per cápita creciera, ha venido creciendo, lógicamente el pollo lleva la delantera, pero el cerdo, que va en segundo lugar, pues va corriendo más rápido. Ha avanzado bastante. Va corriendo más rápido que el pollo. El consumo, sí. Y a final de cuentas, digo, no sé si en algún momento vamos a llegar a alcanzar a estar tan cerquita como para tocarlo, pero el avance del cerdo por naturaleza va avanzando más rápido en el consumo per cápita. Y eso nos ha hecho ver que el cerdo, fíjate, porque esa pregunta me va a llevar a la parte de por qué ha crecido más rápido el cerdo. Porque la parte del cerdo dejó de ser percibido solamente como a principios de los 90s, era un ingrediente para hacer proceso térmico, es decir, era un ingrediente que compraban para hacer salchichas, para hacer jamones, para hacer mortadelas y embutidos. Antes era eso nada más. Y todo era precio. Y quiero barato, porque necesito hacer mis salchichas y necesito hacer mis jamones y demás. Hoy en día vemos una expansión en el mercado de que ya tiene el cerdo el centro del plato. Entonces hoy ya podemos ver un ribeye de cerdo, sí. Ya podemos ver cortes más populares en la industria gastronómica que me han hecho un poquito más atractivo el cerdo, porque eso creo que también nos había faltado un poquito. O sea, cuando hablas de un platillo, no por hablar mal de nadie, pero hablas de un platillo, de un pescado, vamos a poner, y lees la carta y bueno, te ponen una descripción que te enamoras, es que es un pescado que viene de no sé dónde. La famosa pesca del día, ¿no? Sí, no, y te enamoras de lo que leíste en el menú. Y luego llegas a la parte del cerdo y nomás te ponen chuletas de cerdo. Como que le falta un poquito del enamoramiento, ¿no? Entonces, hacerlo un poquito más atractivo. Pero hoy en día creo que ya el cerdo se ha movido a hacer más la parte del centro del plato y hemos expandido a otros sectores. Entonces ya, claro, la parte importante del proceso térmico sigue y seguirá. La parte de los supermercados, la parte de mercados tradicionales, hoteles, restaurantes, hasta tiendas de conveniencia. Sí, ahorita que lo mencionas, justo en 2024 me parece que fue cuando Oxxo empezó a vender también algún producto, incluso con el logo, ¿no?, de US Beef, unas botanitas de carne. Sí, bueno, empezamos con un proyecto con cerdo. Empezó este proyecto, me tocó en la parte de innovación y desarrollo llevarlo de la mano, está muy interesante. De hecho, ahorita lo estamos trabajando con una empresa del norte del país, allá en Coahuila, en Saltillo, y lo que empezó fue que nos dimos cuenta que en las tiendas de conveniencia había poca propuesta hacia el consumidor para la proteína. O sea, cuando buscaba la proteína en el Oxxo o Super 7 o Circle K, el que sea, pues las propuestas eran muy limitadas. Entonces dijimos, oye, vamos a desarrollar algo en conjunto, y todo nace con una propuesta que se llama carne y snack, que es pierna de cerdo, de alguna manera deshidratada, y luego ya le fuimos metiendo sabores, que sí, con sabor enchilados y diferentes sabores, ¿no? Y después de carne y snack, sacamos uno que se llama Snackatelas. Eso sí. Snackatelas. Y bueno, ya hoy tenemos carne snack, bueno, no tenemos, sino que la empresa tiene, y nosotros lo ayudamos en la promoción de dos productos, el carne snack y el Snackatelas, en 22,000 tiendas en Oxxo. Y por el momento solo en el norte del país, ¿o ya podemos? No, ya en las 22 ya están en todo el país. Okay. Ya hay en todo el país. Y estamos ahorita este año ya por lanzarse carne seca de cerdo, que es como para hacer una machaca, sí, de cerdo,
también se van a vender en tiendas de conveniencia. Y bueno, con eso lo estamos haciendo con Oxxo. Tenemos también con 7-Eleven, tenemos otros proyectos también que estamos llevando a cabo ahí en la parte de comidas ya preparadas. Estamos haciendo cosas con las aerolíneas, estamos haciendo cosas con Viva Aerobús y con Volaris. Ahí estamos trabajando principalmente lo que es la papada de cerdo. En el caso de Viva Aerobús, con un socio allá del norte del país, Carnes Ramos, el chicharrón de la Ramos, el famosísimo chicharrón de la Ramos. Y lo que con ellos estuvimos trabajando un producto que se llama, es una fusión bien interesante que hicimos de comidas, porque es una comida asiática que es el ramen. Le integramos el chicharrón y lo hicimos de una manera muy conveniente en la preparación, y es como si fuera una sopa instantánea y se llama chicharramen. Entonces está padre el proyecto, y lo estamos haciendo ahí con Carnes Ramos, con Patricio y con todo su equipo, y lo estamos llevando a través de las aerolíneas de Viva. En fin, estamos también entrando ya también con otras empresas a eventos deportivos, estadios, fútbol, béisbol. Creo que a final de cuentas, y nuevamente te digo, no es cuestión de una bandera, es cuestión de una proteína. Y lo que queremos es que la proteína, tanto de res como de cerdo, se pueda consumir tanto como sea posible y crecer el consumo per cápita. De todo lo que exporta a Estados Unidos de carne, ¿tienes ahí más o menos como los datos de cuánto es el porcentaje que viene para México y a otros países, más o menos? México para cerdo prácticamente es el número 1 de todas las exportaciones de Estados Unidos hacia el mundo. Especialmente el año pasado llegamos a ser el número 1, y en el res somos el número 3. Éramos el número 3. Las cosas hoy van a cambiar. Las condiciones con China, creo que México tenemos que ser conscientes que somos muy favorecidos con la cuestión arancelaria. Y perdón que me regrese a la parte del arancel, pero creo que la cuestión arancelaria está cambiando la forma de hacer negocios y de consumir la carne en el mundo. Esta guerra comercial que se está dando hoy en día entre Estados Unidos y China, con aranceles, donde hoy, mientras estamos platicando, en el caso de la res, si tú vives en China y tú quieres comprar 1 kilo de carne de res de Estados Unidos, lo que te cuesta le tienes que aumentar el 145% de impuestos. O sea, prácticamente quedas fuera de mercado. Y si quieres comprar 1 kilo de cerdo, le tienes que agregar el 172%. Entonces, pues prácticamente China se cierra para Estados Unidos. Y aquí es donde México tiene la oportunidad de decir, oye, todo lo que no vas a poder venderle a China, Estados Unidos, estamos nosotros, nomás que pues ponte guapo. Exacto. ¿Ah? Y cómo, o sea, digo, ahora sí entrando de lleno al tema de los aranceles, ¿cómo se ha movido? O sea, si te puedes explicar un poco más en ese tema, cómo ve el futuro y precisamente, pues, qué son y cómo nos está perjudicando o beneficiando, más bien, como tú dices. Yo le veo hasta ahorita un beneficio absoluto por el hecho de que México no ha sido golpeado en lo absoluto en la parte de aranceles hasta ahorita. Se ha empezado a hacer algunos comentarios, rumores del jitomate, que que Estados Unidos le quiere poner arancel al tomate mexicano. Hasta ahorita, miércoles 16 de abril, ¿no? Por si alguien lo escuchara en un futuro, que no diga, no, ustedes dijeron. Es que ustedes dijeron. 16 de abril. Hasta hoy, así están las cosas. Estados Unidos dice, le quiero poner arancel, y dice México, bueno, pues yo también tengo ahí un as bajo la manga, que es un caso que tengo pendiente de verificar los precios del pollo y del cerdo que viene de Estados Unidos hacia México. Entonces, vamos a empezar en esta guerra de aranceles retaliatorios, tú me pones, yo te pongo. Pero mira, a ver, a final de cuentas tenemos que entender, el pollo, tenemos un consumo de 36 kilos de pollo per cápita en México, promedio, y 22 kilos de cerdo. Si yo le voy a poner por cuestiones
de negociación de aranceles, un incremento al costo de la materia prima, y te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Ahora, como tú le vas a poner el 20% de arancel, voy a poner un número, el 20% de arancel al tomate, yo le voy a poner 20% a la carne, al pollo y al cerdo. Entonces significa que si, vamos a agarrar los números, si un kilo de cerdo me cuesta 100 pesos, ahora me va a costar 120. ¿Sí? ¿Le conviene eso a México? Pues no, claro que no, el consumidor va a pagar más caro. Entonces, ¿qué va a decir México? Va a decir, bueno, miren, bien, espérense, vamos a abrirle el mercado a otros países que nos vendan el producto, porque ya Estados Unidos vale 20% más caro. Los otros países tampoco van a dejar el dinero en la mesa. Los otros países van a decir, a ver, ¿cómo lo están comprando en Estados Unidos? 120. Me voy a poner tantitito abajo. Sí. 115. ¿Y qué va a pasar? México va a decir, oye, yo no puedo dejar que vengan y se metan por el patio trasero de mi casa y me vengan a ganar el mercado. Entonces yo también tengo que responder. Me voy a poner un poquito más abajo. Son ejemplos, estamos hablando de ejemplificando. Y el cerdo mexicano va a decir, te lo pongo en 110. Muy bien. Entonces dice el gobierno, no quiero decir el gobierno, pero dice el país, ya ven, abrimos el mercado, ahora tenemos más oferta. Pues sí, pero me costaba 100. Sí. Ahora el más barato me va a costar 110, y hay 115, y hay 120. Entonces, yo creo que en una guerra arancelaria nadie gana. Pero lo que hoy en día tenemos en México, tenemos que ser conscientes de dos cosas. Voy a empezar en la parte de res. En la parte de res, los inventarios, y no tienen nada que ver ni con los aranceles, ni con el COVID, ni con nada de eso, pero desde el 2020 2021 hay una baja de inventarios de cabezas de ganado. Entonces eso ya nos estaba poniendo con un producto limitado, porque se sacrificaron vacas y hoy en día hay pocos becerros. Entonces dijimos, bueno, México, mándame becerros. Espérame, no puedo porque tengo el gusano barrenador. Entonces esos inventarios me los están retrasando porque México no puede aportar a dar más becerros porque tenemos el gusano barrenador. Hoy tenemos en Estados Unidos un inventario reducido. Entonces la tendencia es que el precio suba. Pero como China hoy ya no puede venderse producto, todo ese producto de China va a decir, ahora sí tengo más producto disponible para vender a México. Entonces creo que el impacto económico, el impacto para México no va a ser tanto, ¿sí? Gracias a que China no va a comprar. En el cerdo todavía es más impactante porque es mayor consumidor, especialmente de vísceras de cerdo. Entonces creo que hay mucho por hacer, creo que México va a tener más productos disponibles y tenemos un poder de negociación más fuerte porque, a ver, si tú vas en Estados Unidos y le dices al americano convencional, te vas a comer un kilo de panza de res para hacer menudos, el gringo dice, no, yo no me como eso. Bueno, el hígado de res, no, yo no me como eso. Entonces Estados Unidos tienen que buscar mercados externos. Sí. Entonces México va a tener más posibilidades de conseguir mejores precios y mejor disponibilidad, mejor calidad en la panza, hablo del menudo. Y el hígado ni se diga, ¿no? También de igual manera. Tuétano, o sea, cosas que allá no se usan tanto. Claro, que acá. Claro. Y ahorita el tuétano que tanta moda ha agarrado con los parrilleros, ¿no? Antes nos lo comíamos en el caldo cuando hacíamos con el chamberete. Lo regalaban, ¿no? Sí, cuando te lo regalaban, comprabas el chamberete y te regalaban el ese para hacer el caldo. Hoy, cállate, hoy vale más que la carne ya. Exacto. Es puro hueso. Oye, Brasil, ¿qué tanto impacto ha tenido? ¿Cómo se ha movido? ¿Nos va a repercutir de alguna manera? Porque digo, no deja de ser un gigante de Latinoamérica también, ¿no? Sí, mira, Brasil pasó de no estar en el mercado en diciembre del 2023, pasó de no estar en el mercado en el 2023, haber llegado en enero del 2024 y haber escalado de una manera impresionante a llegar a ser el proveedor número 2 de carne de res para México. Por muchos años habíamos estado Estados Unidos y después Canadá. Sí. Después, hasta hace unos 8 o 6 años, llega Nicaragua y Nicaragua se mete y llega a ser el segundo proveedor. Entonces ya desplaza a Canadá, queda Estados Unidos, Nicaragua
y Canadá. El año pasado, 2024, llega a Brasil, sube y queda en segundo lugar. Entonces, hoy en día estamos Estados Unidos, Brasil, Nicaragua y Canadá, en ese orden. Okay. de la serie. Entonces, si me preguntas, ¿ha impactado? Claro que ha impactado. Ahora, el producto, no quiero decir es bueno o es malo, quiero decir más bien que es diferente, para verme políticamente correcto y no pegar abajo de la mesa. Solamente voy a poner los hechos en la mesa, que uno de los factores, especialmente en la industria restaurantera, lo que estamos buscando es la consistencia. Y la consistencia la podemos obtener a través de comprar siempre el mismo grado de calidad. El problema es que en Latinoamérica, y no hablo de Brasil, hablo de Latinoamérica en general, no tenemos grados de clasificación a nivel país. Hay algunos esfuerzos que se han hecho a nivel estado, pero pues, son muy subjetivos a final de cuentas. Pero a nivel país no se tienen. Entonces, difícilmente te puedo ofrecer una consistencia continua cuando no te lo puedo garantizar por un grado de clasificación estandarizado. Otra es la genética, si es ganado cebuino o es ganado europeo, generan mayor o menor cantidad de marmoleo, que eso es lo que buscamos. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con lugares tropicales como por ejemplo mismo México, que tenemos el área de Veracruz, Tabasco? Pues difícilmente vas a tener un Angus ahí porque la garrapata, la humedad no te permite que el animal sobreviva, ¿no? Eso mismo pasa en Centroamérica, Panamá, pues, con climas tan tropicales, pues no puedes tener un animal europeo, un Santa Gertrudis, un Beefmaster, un Angus, pues ni se diga, son animales más de otro territorio, de más frío, ¿no? Y cuando te vas más para abajo, pues las condiciones es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que la cuestión genética y por último la cuestión de alimentación. Cuando tienes un animal cebuino, que son los que tienen la joroba, cebú o brahman, por ejemplo, principalmente son más de pastoreo y los complementas al final con grano para cambiarles el color de la grasa. Cuando tú tienes un animal de pastoreo, la grasa se hace amarilla o ese color amarillo, y cuando lo tienes en grano, la grasa se hace color blanco, que es la que normalmente estamos acostumbrados. Entonces lo que hacen para no darle todo el proceso, el grano, porque es más caro, los meto en pastoreo y al finalizar los últimos 100 días los meto en grano y les hago el cambio de color de la grasa y ya empieza, pero la cantidad de marmoleo es menor que si los traes desde el principio con grano, ¿no? Entonces, mira, a ver, no es que sea bueno, no es que sea malo, solamente que si tú lo que estás buscando es marmoleo y lo que tú estás buscando es consistencia, nada más tienes que analizar muy bien que tu proveedor te ofrezca eso. Sin caer en la búsqueda de la suavidad a través del producto modificado, porque ese es un tema bien importante. Bien importante en el sentido de que la gente percibe que la carne buena es la carne que está más suavecita. Hay una cierta razón en ese comentario, pero tan suavecita que ya ni cuchillo necesito, ya la corto con el puro tenedor, ya se te pasó la mano. Entonces la gente empieza a meterle productos o ingredientes no cárnicos junto con agua y te empiezan a meter peso en la carne, que la verdad estás pagando agua a precio de carne. Entonces no necesitas tener producto inyectado, tienes que ver la consistencia y la calidad basado en el producto natural, tal cual como es, ¿no? Y ya enfocándonos más en la industria, ¿cómo ves cómo es la industria actualmente restaurantera en México, en particular respecto al cerdo, a la res y a los productos importados? Pues yo los veo con un resurgimiento muy importante a través y posterior al COVID. Yo creo que la industria restaurantera, ahora sí que como el ave fénix, resurgió y viene muy fuerte. Y como ejemplo voy a poner nada más para platicar un poquito de la Riviera Maya. Cuando empezó el COVID, y perdón que sea tan reiterativo, pero con el tema del COVID, pero creo que nos va marcando una pauta. Cuando empezó el COVID, la Riviera Maya tenía una oferta de habitaciones de 100,000 habitaciones en el 2020.
Cerramos el 2024, 5 años después, con 130,000 habitaciones. O sea, cada año hubo un incremento de 6,000. Pero hoy en día estás hablando de que del 2000 a 2024, del 2020, discúlpame, del 2020 a 2024, creciendo un 30%. Entonces, solamente esos 130,000 habitaciones que la Riviera Maya habitualmente está en un 75% de ocupación, pues ahí echamos los números de cuánta gente necesito que desayunen, que coman, que cenen y que coman snacks, y tengo que tener la disponibilidad de producto. Entonces, el crecimiento solamente en el sector hotelero, que estamos hablando de la Riviera Maya, es un ejemplo palpable de un crecimiento de 30% en los últimos 5 años. Entonces, así como ese ejemplo lo tenemos en la Ciudad de México, que la Ciudad de México es el destino con segunda oferta después de la Riviera Maya, es el destino con segundo mayor oferta hotelera. Es otro tipo, porque principalmente en la Riviera Maya, dominado por Cancún, predominan los todo incluidos, que traen ciertas necesidades de ciertos productos a ciertos precios. México es distinto, la Ciudad de México es distinto. La Ciudad de México trae una oferta más dirigida hacia la persona de negocios, con cortes un poquito más sofisticados, un poquito más conocedor, más de lunes a viernes. Y después nos lleva al tercer destino turístico en México en oferta de habitaciones, y no quiero decir sorpresivamente, pero me llamó mucho la atención cuando me di cuenta que era Los Cabos. Sí. Los Cabos va en tercer lugar. Está creciendo mucho. Está creciendo muchísimo con un turismo pues diferente. No quiero llamar que es un turismo mejor o peor que Cancún, simplemente es un turismo distinto porque la oferta de todo incluido es muy limitada en Los Cabos. Es un turismo más premium, es un turismo más conocedor, es un turismo que sabe de lo que estamos hablando en cuestiones de calidades, de razas de ganado, y están dispuestos a pagar el producto. Entonces, ya por último, dejo en cuarto lugar a la Riviera Nayarit. También se trae un crecimiento muy interesante, con una oferta muy importante, pero no quiero decir el quinto, no quiero dejar de decir el quinto, que es Puebla. Puebla viene con todo, ¿eh? Bueno, Oaxaca también creció bastante, ¿no? Viene creciendo mucho en su universo, en su proporción. Sí. Pero ya como oferta de infraestructura, de habitaciones y demás, Puebla viene con quinto lugar. ¿Yo qué te puedo decir? Yo decía Monterrey. No, Monterrey no lo fue. Vino más Puebla con la oferta hotelera. Qué bueno, sí, qué bueno. Pero hay que tener identificados que unos traen un crecimiento del 30%, otros traen un crecimiento del 25%. Pero viene un resurgimiento muy fuerte y con un turismo distinto. Ahora, eso es solamente la cuestión turística. ¿Qué pasa en el centro del país? ¿Qué pasa en las ciudades que no son turísticas? Pero también traen un crecimiento gastronómico, traen nuevas propuestas gastronómicas. Creo que el poder generar esa oferta de productos, esos ingredientes que necesita la gastronomía, pues creo que es un compromiso de todos. Y con esa tendencia que va a la alza en restaurantes a nivel nacional, también en la Ciudad de México, aún así vemos algunos restaurantes que abren y cierran, no duran mucho abiertos. En tu experiencia, por los 27 años que llevas aquí en esta industria, ¿qué consejos le darías a esos nuevos restaurantes que van abriendo? Que se fijen en qué es lo caro, qué es lo barato, cómo está, ¿qué les dirías? Íbamos muy bien hasta que ya dijiste que tenía tantos años en la industria, ya me dio pena. No es cierto. Oye, la tiene, no se crean. Pero es cierto, no, sí hiciste bien la tarea, 27 años que ya tengo aquí en esto. Y bueno, nos ha dado la oportunidad de ver todas estas transformaciones. Y fíjate que muchas veces creemos, y bueno, yo en alguna parte de mi vida tuve también restaurantes, o sea, yo también fui restaurantero, y yo creo que fue una de las escuelas pues más grandes que he tenido en el transcurso de mi carrera profesional. El ser restaurantero no es fácil, en general. Creo que a veces nos concentramos
y nos vamos involucrando tanto en la operación y caemos en los problemas operativos que eso nos desgasta de una manera que perdemos la visión estratégica. Y contemplamos errores operativos pensando, oye, yo quiero ahorrarme en el recurso humano, quiero ahorrarme en la materia prima y compro, en este ejemplo, carne más barata, quiero ahorrarme aquí. Entonces, no es que esté mal la búsqueda de ahorro y la optimización de los rendimientos económicos, claro, pues todos a final de cuentas es lo que buscamos. Pero cuando tú tienes un problema operativo y un problema estratégico aunado, uno al lado del otro, terminas con un problema de una falta de visitas del cliente. Y ahí es cuando caemos en el problema más serio. Y lo sabemos y lo hemos platicado. Lo más caro es una silla vacía. El hecho de decir, yo tengo un costo fijo y un costo variable en la operación de mis restaurantes. Yo necesito tener tantas mesas vendidas o tantas veces la misma silla que le den vueltas para poder generar cierto ingreso, para poder cubrir mis gastos fijos y variables. Y el problema es que a veces nos equivocamos en la selección de los ahorros y eso nos hace que la gente se dé cuenta que las tendencias que estás manejando en tu restaurante no son las mejores y la gente deja de venir. Y eso es lo más caro, esa falta de recurrencia en la gente. Entonces, yo lo que tengo que, si una sugerencia podría dejar para la industria gastronómica sería no escatimemos en que la unión de los 4 factores, que es la experiencia del consumidor, la presentación del platillo, el sabor y el precio, sean en la mejor relación para que el cliente cuando salga diga, este lugar me dio la mejor relación entre precio y valor. Eso es lo que debemos de buscar. Servicio también. Bueno, es que el servicio es el que ya es como es la corona, claro, es la joya de la corona, ¿no? Sí, el servicio, lo hemos platicado, el servicio es el que va mandando. De acuerdo. Todo esto. Oye, pues dejando un poco a un lado la industria y aranceles y números, pues cuéntanos un poquito más de ti. ¿Cómo iniciaste en US Meat? Cuando empezaste a estudiar lo que nos contabas ahorita que estudiaste, ¿te imaginabas estar en esta industria? ¿O cómo fue? Nunca. Mi entrada en US Meat fue, y siempre lo he dicho y se lo he agradecido, a través de una persona que le digo, él es mi padrino, se llama el ingeniero Mario Borena, él está en Monterrey, y gracias a él, y quiero llamar un poquito hasta por error, fue que yo entré a US Meat. Cuando él me da la información de la empresa, yo pensé que era una empresa como un headhunter. Okay. Te hablo de que esto fue en el año de 1995, 96, por allá. Entonces me dice, habla a esta empresa y dile que a ver si hay alguna oportunidad. Entonces yo pensé que era un headhunter. Entonces, después de un tiempo, me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Hay una oportunidad, pero es dentro de US Meat. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo no me veía como trabajando en esos de talento, ¿cómo se llaman? Empresas de talento, ¿no? Sí, de reclutamiento. Reclutamiento, ¿no? De personal y demás, que era lo que yo pensaba, ¿no? Exacto. Y le dije, no, hombre, ¿sabes qué? Te agradezco mucho, pero no. Me dice, mira, yo creo que ya aplicaste, güey. Por lo menos escucha la propuesta. Sí. Dije, no, pues sabes que tienes razón. Sí. Y además, Mario me había dicho, habla con ellos a ver qué te dicen. Y a final de cuentas, cuando voy y me siento con la persona y me explica lo que es US Meat, dije, qué bruto. Estaba a punto de cometer el error más grande de mi vida. Y así entré, así empecé, sin conocer mucho de lo que era US Meat en ese entonces. US Meat abrió oficinas en el año del 91. Esto te hablo que fue en el 96. O sea, tenía 5 años, era una empresa sumamente joven. Claro. Entonces, no era todavía muy conocida en ese entonces, con los esfuerzos que estaba haciendo. Entonces, ya después me toca a mí en ese entonces abrir la oficina de Guadalajara y ahí empecé. Empecé yo con base en Guadalajara y me tocó trabajar en todo lo que era el área del Pacífico. Yo veía desde Oaxaca hasta el norte, llegaba hasta Los Cabos. Y ahí fue donde me fui enamorando en la parte gastronómica.
al estar trabajando, pues todas las playas, me tocaban todas las playas al final de cuentas, me tocaba algo en la parte del centro de México también. Ya después me muevo a Monterrey y me toca trabajar en la parte de procesadores, ya veía más la parte de proceso térmico y demás. Posteriormente me muevo con mismo base en Monterrey, pero me hago cargo de la zona de Centroamérica y trabajo desde Guatemala hasta Panamá, incluyendo República Dominicana. Todavía en ese entonces no había tratados de libre comercio, tratados bilaterales entre Centroamérica y Estados Unidos, entonces las condiciones eran distintas. Después se hace el tratado entre ellos, que hoy se llama el CAFTA-DR, y ya tienen beneficios arancelarios. Ya después me regreso a México a trabajar en la parte de marketing, ya me hago director de marketing y ya, posteriormente me quedo con el puesto de director general de US Meat. Mi familia, yo vengo de una familia de ganaderos y de avicultores. Entonces toda mi vida estuve vinculado a la parte agrícola. Estuve muy metido en la parte avícola desde era pollo y gallina para huevo de plato. Estuve también mucho con gallinas reproductoras. En fin, después cuando estuve en la parte de la parte ganadera estuve mucho en la parte de producción. Optimización de rendimientos de vacas, en fin, tenemos un rancho ahí entre Monterrey y Laredo, en un pueblito que se llama Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, y ahí estaba. Entonces ya traía el conocimiento de la parte productiva, sí. Y el hecho de conocer también de la industria avícola me da hoy en día un entendimiento de saber los valores, los números, los costos de la otra proteína que hoy en día no me toca promover, pero sí es importante conocer y saber si hoy en día tengo una pechuga con hueso, con piel, cuánto me cuesta deshuesarla, cuánto me cuesta, qué rendimiento debo de tener al deshuesar, quitarle la piel, quitarle el hueso, cuánto me debe de dar, cuánto me debe de costar y contra qué lo voy a comparar, contra una chuleta con hueso, cuál es el rendimiento, porque al final de cuentas una cosa es lo que se vende en el supermercado, pechuga con hueso y con piel, chuleta con cerdo. Y el precio puede ser que sea más barato la pechuga en este ejemplo. Pero cuando sacas el rendimiento y le quitas la piel y le quitas el hueso, la carne, que es lo que realmente te comes, tiene un costo distinto al que te venden en el supermercado. Sí. Cuando haces el mismo ejercicio con la chuleta y le quitas el huesito, sí, la carne tiene un costo. Entonces, cuando comparas carne contra carne, los números son muy diferentes a lo que te venden en el supermercado. Entonces, a veces nos ponemos a hacer ese tipo de análisis, pero tienes que saberle un poquito más a los números de los rendimientos, ¿no? Para poder llegar a esa optimización que estamos buscando. Pero bueno, mi familia viene un poquito más de la parte agrícola. De hecho, yo empecé con la parte de agronomía. Siempre me gustó el tema de la parte de agronomía. Después me fui por la parte de administración, pero terminé con una especialidad agrícola. Regresé otra vez con la especialidad en la parte agrícola y desde entonces, bueno, ya después me vine acá a US Meat. Ya tengo rato acá. Oye, se me había olvidado preguntarte una cosa de el clenbuterol. O sea, ¿qué es exactamente o qué, cómo fue? Me puse nervioso, güey. Sí, exacto. Le eché ahí tantito, ¿Qué es? ¿Cómo repercute? ¿Cómo nos ha Mira, el clenbuterol es algo que se le adhiere en la parte productiva al ganado para que pueda ganar más peso. Así de sencillo. Yeah. Pero es algo ilegal. Okay. Es algo penado. Si tú lo haces, tú que estás produciendo ganado, becerros, y te metes a la parte de producción, o te metes a usar el clenbuterol, estás expuesto a que si te agarran, te toca cárcel, ¿no? Claro. Entonces, es algo que no... En Estados Unidos está totalmente prohibido, en México también, y es algo que ya debería de ser algo del pasado. Quizá, y no puedo hablar por todo el país, pero quizá pueda haber ciertos productores pequeños, no lo sé, que a lo mejor algunos de ellos que tengan sus costos mal hechos
tengan que usar clenbuterol para depender de ganar el dinero para hacerlo. Pero quienes en México están haciendo las cosas en la parte masiva, en la parte grande, en la parte bien hecha, no pueden usar clenbuterol porque automáticamente pues eso es prohibido, eso es ilegal, ¿no? Claro. Y nosotros como Gastrosofía, digamos, o otros distribuidores, sí podemos garantizar a todos los clientes, restaurantes, hoteles, que toda la carne que tiene el sello USDA, pues sin gusanos, sin clenbuterol, sin todo, o sea, todo. Es más, te puedo decir que en Estados Unidos toda la carne es libre de clenbuterol, 100%. Y en México te puedo decir que todo lo que es TIF también es producto bien operado. Entonces, creo que cada vez ambos países, Canadá es el mismo caso que Estados Unidos, los 3 países de Norteamérica, vamos caminando hacia las mejores prácticas productivas, ¿no? No exime que exista siempre alguien que se queda abusar de un sistema que no es, claro. pero es lo menos, es lo menos. Ahora que si los futbolistas dijeron que comieron un pedacito de carne y le salió clenbuterol en la prueba, esas son las mentiras más grandes que existen, y eso no es cierto. ok, no jugó bien, no entrenó bien. No, y ellos se pusieron Exacto, algo. sí, exacto. Oye, ¿recuerdas cuál es y dónde el mejor corte que tú te hayas comido? El mejor corte que yo me he comido, recuerdo que ha sido no el corte, sino el momento. Y más que el corte, es el con quién. Y creo que la importancia de compartir un buen platillo, un buen corte, es con quién lo compartes. Y yo creo que eso es lo que nos hace a la gastronomía en México la oportunidad de volver a conectar con nuestra gente, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y nos da la oportunidad de decir, qué buen momento, porque a veces no nos acordamos del momento por el momento como tal, sino con quién lo compartiste. Y yo creo que sí me acuerdo dónde fue, y me acuerdo con quién lo compartí, y digo, ese fue la mejor experiencia del que he tenido en mi vida, pero es con quién lo compartes. Ya dinos. ¿Cómo fue ese No. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, ¿para qué? Pero Bueno, te voy a decir a ver si es cierto o no. Sí. Si fue ese momento, a ver si latino. A ver. Fue antier que tú y yo comimos aquí después del Meat Forum. Es que Ahí- te voy a decir algo, güey, que si lo decía de frente, iban a decir, ay, sí, güey, como estás con él, güey. Sí. Por eso le iba a dejar en suspenso, pero la neta, te voy a decir una cosa. Dímelo. Qué buen momento. Qué buen momento. Qué buen momento, y te voy a decir algo. Lo que pudimos compartir en ese momento fue algo que ahí donde lo tuvimos, no se me va a olvidar. Así Perfecto. que yo creo que la gastronomía y el lugar ahí donde estuvimos fue algo que dijimos, gracias. Gracias por permitirme conectar contigo en esa ocasión. Y sí, la verdad la carne estuvo muy buena, pero estuvo mejor la compañía. Pues la verdad es que justo ahora que lo decimos de broma y todo, pero me parece que es parte de base y fundamental de este proyecto, de este podcast de Gastrosofía, que pues no vendemos solo productos, sino que ya vendemos lo más grande que se puede vender en este planeta, que es las emociones y los momentos. Sí. Entonces, pues gracias por acompañarnos. Oye, la verdad, terminamos con esa pregunta que no estaba ni imaginada, ni mucho menos. Y qué bueno que lo acabamos así, porque fue así, fue esa experiencia de esa plática que tuvimos en esa comida, y gracias por haberlo hecho. No, pero gracias a ti por compartir todo lo que nos planteaste de números y palabras también. Sí, no, hombre. Que a veces nos enfocamos mucho, como dices, ¿no? Tenemos que ser tan analíticos en esta parte de venta, pero hay muchos factores, muchas experiencias y pues, como lo dije, ¿no? O sea, muchos sentimientos que influyen para que esto siga creciendo y siga La verdad, avanzando. te agradezco, y la verdad, qué padre proyecto están llevando a cabo, y ojalá hubiera más gente que estuviera buscando siempre cómo poder enaltecer el conocimiento en general,
Y a final de cuentas somos organizaciones que aquí estamos en México. Sí. Y a final de cuentas, ojalá pudiéramos seguir teniendo esta vinculación de decir, oye, vamos a seguir haciendo y aportando algo Sí. para la industria en general. Pues misma industria, pero todos tenemos nuestra historia, ¿no? Y todos Claro, hacemos claro, mucho y hay, contar. hay tanto por hacer, o sea, tenemos restaurantes, tenemos hoteles, tenemos tiendas de conveniencia, tenemos supermercados, o sea, hay tanto por crecer y tanto por hacer que tenemos que trabajar en conjunto todos. Oye, cuando no viajas y ajeno a todo esto, ¿cómo te entretienes? ¿Qué te gusta? ¿Algún hobby, pasatiempo, algo que te Fíjate que me gusta mucho lo de la corrida, sigo yendo al rancho. Ah, bien. Me gusta mucho estar yendo al rancho todavía. Cuando tengo oportunidad me voy para allá. Ahora tenemos en el rancho borregas, unas borregas de una raza que se llama Dorper, que son unas cabezas prieta, cuerpo blanco. Y ahí andamos también, ahí le hacemos a eso también. Bien. ¿Maratones corres o...? Sí. Fíjate que, ¿sabes qué? Sí he corrido varios maratones, pero ya cada vez me pesan más. ¿Sí? Ya me siento más a gusto con el medio maratón. Ah, perfecto. Vientos. Oye, pues por último, ya para cerrar este proyecto, esta dinámica, este capítulo de la tercera temporada, tenemos aquí un mandil de gastrosofía donde todos nuestros invitados nos han firmado Oye, palabras y relatos. qué padre este proyecto. Pues felicito bastante, ¿eh? Está Muchas gracias. bien padre. Muchísimas gracias y gracias ver, por. ¿qué gracias, dice? ¿Qué escribiste? dice, muchísimas felicidades por este proyecto tan padre. Gerardo Rodríguez. Muchísimas muchísimas felicidades y gracias por la invitación, ¿eh? La verdad que. Gracias a un ti por gusto. el tiempo y por el espacio. No, hombre. Y pues gracias. Espero te guste, te has pasado bien, he estado divertido para todos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar una vez más este capítulo y continuamos más con más invitados, con más temporadas, más experiencias, más anécdotas, siempre de la mano de Gastrosofía. Y continuamos aquí, cerramos hoy con palabras y relatos en esta temporada número 3. Gracias, nos vemos pronto, síganos en Spotify, YouTube, Instagram y en todas nuestras redes. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos. Este episodio fue presentado por US Meat Export Federation. Muchas gracias.